Antes de que las legiones romanas cruzaran el Canal de la Mancha, Britania era un mosaico de tribus celtas, cada una con su propia identidad y cultura. Estas comunidades estaban organizadas en clanes y reverenciaban a una variedad de dioses y prácticas rituales. La vida diaria giraba en torno a la agricultura, la ganadería y el comercio, con mercados vibrantes donde se intercambiaban bienes como pieles, metales y cerámica. Sin embargo, la inestabilidad era común, ya que las rivalidades entre tribus podían desembocar en conflictos violentos. En este contexto, Roma había comenzado a expandir su influencia por Europa, estableciendo una reputación temida y respetada. Las victorias en otras regiones habían fortalecido su ejército y su autoridad. También había un interés creciente en las riquezas de las islas británicas, motivado por informes de abundantes recursos y valiosas materias primas. Con estas premisas, la conquista no era solo una cuestión de poder militar, sino también de riqueza y dominación cultural. La oportunidad de unificar Britania bajo el estandarte romano parecía un objetivo ambicioso y, a la vez, emocionante. Así, todo estaba listo para que la historia de Britania tomara un giro radical, y el destino de sus habitantes cambiara para siempre. Los motivos de la invasión romana a Britania en el año 43 después de Cristo fueron diversos y complejos. En primer lugar, la expansión territorial de Roma estaba impulsada por un deseo de consolidar su poder en Europa. El emperador Claudio vio en Britania la oportunidad perfecta para demostrar su liderazgo, especialmente tras su ascenso al trono, donde necesitaba una victoria que reforzara su imagen. Además, había un interés económico significativo. Los romanos habían oído hablar de las riquezas naturales de las islas, incluyendo metales preciosos, recursos agrícolas y la posibilidad de establecer nuevas rutas comerciales. Sumado a esto estaba la inestabilidad interna de las tribus celtas, que ofrecía un terreno fértil para la intervención romana. Aprovechando estas divisiones, Roma podía presentarse como un liberador que traía orden y prosperidad. En este sentido, la conquista no se veía solo como una agresión militar, sino como una oportunidad para integrar a Britania en el imponente mundo romano. Así, el deseo de conquista entrelazaba la ambición política, la codicia económica y la búsqueda de gloria personal de Claudio, todo lo cual se convertiría en el motor de una de las campañas más significativas de la historia romana. Claudio, el emperador romano que decidió llevar a cabo la conquista de Britania, se presentó como un líder determinado a dejar su huella en la historia. A pesar de haber ascendido al trono en medio de intrigas y problemas, Claudio vio la invasión a Britania como su oportunidad dorada para consolidar su poder y demostrar su valía. En el año 43 después de Cristo, con una personalidad carismática y algo de inexperiencia militar, se embarcó en esta ambiciosa campaña. A diferencia de sus predecesores, que se habían limitado a contemplar las islas desde la distancia, él tomó la audaz decisión de liderar a sus tropas personalmente. Claudio no solo quería conquistar territorios, buscaba una victoria resonante que lo legitimara ante los ojos de su pueblo. En su espíritu estaba el deseo de demostrar que la gloria romana podía extenderse aún más, y esta expedición era su pasaporte hacia la grandeza. La determinación de Claudio encarnaba una visión de un imperio que se expandía, algo más que una mera serie de conquistas. Era una oportunidad para unir diversas culturas bajo un mismo estandarte, y así, la figura de Claudio emergía como un símbolo de esperanza y ambición en un mundo lleno de adversidades. La campaña militar en Britania, que comenzó en el 43 después de Cristo, fue una aventura audaz y llena de desafíos. Claudio, a la cabeza de sus legiones, desembarcó en la costa sur, donde las olas rompían con fuerza en las playas, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Desde la llegada, se encontró con una resistencia feroz por parte de las tribus celtas, quienes, aunque fragmentadas, unieron fuerzas para enfrentar al ejército romano. Las primeras batallas, como la de la isla de Thanet, mostraron el valor de los guerreros britanos, sorprendiendo a los romanos con su ferocidad. Sin embargo,
la estrategia militar de Claudio y su liderazgo comenzaron a mostrar resultados. Las legiones romanas, bien entrenadas y organizadas, avanzaron rápidamente hacia el interior, capturando puntos estratégicos y estableciendo campamentos fortificados. Cada victoria no solo aseguraba territorio, sino que también reforzaba la imagen del emperador ante su pueblo. Con cada movimiento, Claudio buscaba no solo someter a las tribus, sino también dejar un legado, demostrando que la grandeza romana podía hacerse sentir incluso en tierras lejanas. Así, el clamor de guerra resonaba en el aire, mientras la conquista de Britania se gestaba, desdibujando las fronteras entre cultura y dominio. Las principales batallas de la conquista de Britania fueron un verdadero testimonio del ingenio militar romano. La estrategia empleada se basó en la sorpresa y la toma de puntos estratégicos. En el año 43 después de Cristo, tras un desembarco exitoso en la costa sur, las legiones romanas se lanzaron rápidamente hacia el interior. Una de las primeras confrontaciones decisivas fue la batalla de la isla de Thanet, donde los romanos lograron someter a las tribus celtas que intentaron resistir. Sin embargo, no todo fue fácil para Claudio y sus tropas. Las batallas posteriores, como las de Medway, revelaron la ferocidad de los guerreros britanos. En estas contiendas, los romanos utilizaron formaciones tácticas como la testudo o tortuga, donde los soldados se alineaban en un escudo protector, avanzando como una pared impenetrable. Esta técnica les permitió enfrentar con éxito a los celtas, a menudo superados en número. A medida que avanzaba la campaña, los romanos establecieron campamentos fortificados que funcionaban como bases de suministro y mantenimiento de la moral. Estas victorias iniciales no solo consolidaron el control romano sobre la región, sino que también enviaron un poderoso mensaje de poder y determinación, preparando el camino para la futura romanización de Britania. La interacción entre los romanos y las tribus celtas en Britania fue un episodio fascinante lleno de tensión y encuentros culturales. Desde el primer momento, los romanos se encontraron con la diversidad de clanes celtas, cada uno con sus propias creencias y tradiciones. Al principio, los celtas vieron a los romanos como invasores, pero a medida que las legiones romanas avanzaban, algunos clanes comenzaron a contemplar la situación desde otra perspectiva. La resistencia inicial fue feroz, con guerreros celtas luchando en campos de batalla, pero también hubo momentos de intercambio. Los romanos no solo trajeron su ejército, sino también su cultura, tecnología y técnicas de construcción. Se establecieron relaciones comerciales, y algunos líderes celtas optaron por colaborar con los romanos en busca de ventajas políticas y económicas. Sin embargo, esta convivencia estaba marcada por la desconfianza, ya que muchos celtas se resistían a la idea de perder su autonomía. El resultado fue un complejo entramado de alianzas, traiciones y negociaciones, reflejando cómo la llegada de Roma transformó la manera de vida en Britania y sentó las bases para la romanización, un proceso que cambiaría el curso de la historia en la isla. La romanización de Britania fue un proceso fascinante y multifacético que transformó radicalmente la isla. Los romanos, con su ingeniosa capacidad para integrar y asimilar culturas, empezaron a establecer ciudades, caminos y edificios públicos que no solo facilitaban el control, sino que también mejoraban la vida cotidiana de los britanos. Las ciudades, como Londinium, actual Londres, y Camulodunum, Colchester, se convirtieron en centros de comercio y administración, donde los ciudadanos podían disfrutar de instalaciones como baños públicos y anfiteatros. A su vez, la lengua latina comenzó a imponerse, y con ella, nuevas costumbres y tradiciones que cambiaban la vida de los celtas de manera sutil pero profunda. La construcción de infraestructuras, como los extensos caminos romanos, facilitó el comercio no solo con Roma, sino también entre las distintas tribus celtas. Sin embargo, este cambio cultural no fue un proceso lineal, coexistieron adaptaciones y resistencias. Muchos líderes celtas adoptaron elementos romanos en un intento de mejorar su poder local, mientras que otros lucharon para mantener sus tradiciones. En medio de esta transformación,
la identidad británica comenzó a entrelazarse con la cultura romana, un legado que perduraría mucho más allá del dominio militar. La llegada de Roma a Britania no solo trajo un ejército, sino una transformación cultural y económica profunda. La red de caminos romanos, verdaderas arterias de conexión, facilitó el comercio y el intercambio de ideas entre diversas comunidades. Las ciudades florecieron como centros urbanos, donde antes solo existían aldeas, y surgieron mercados vibrantes que atraían tanto a romanos como a celtas. Con la introducción de la moneda romana, el comercio se volvió más eficiente, permitiendo el surgimiento de una clase mercantil activa. Además, la arquitectura romana dejó huella en el paisaje británico, construyendo templos, foros y anfiteatros que reflejaban no solo el poder de Roma, sino también su cultura y estilo de vida. La lengua latina comenzó a fusionarse con las lenguas celtas, dando lugar a un nuevo imponente entramado cultural. Este crisol de tradiciones y prácticas dio forma a un nuevo modo de vida para los britanos, que adoptaron innovaciones en agricultura y técnicas de construcción. La influencia romana sentó las bases de una sociedad que, aunque autónoma en sus raíces, abrazaba los beneficios del imperio, creando un legado que perduraría mucho después de que las legiones abandonaran la isla. A medida que avanzaban las décadas del 60 y 70 después de Cristo, los romanos comenzaron a enfrentar serios desafíos que amenazaban su dominio en Britania. A pesar de los exitosos avances iniciales, la resistencia de las tribus celtas se intensificó. En un territorio donde las alianzas fluctuaban y las rivalidades eran comunes, varios clanes empezaron a unirse contra el invasor. La administración romana, que había logrado integrar eficazmente a algunos líderes celtas, encontró dificultades para mantener la lealtad de otros. La figura más emblemática de esta resistencia fue Boudica, reina de los Cicenos, quien lideró una revuelta masiva contra los romanos en el 60 después de Cristo. Sus fuerzas, desafiantes y llenas de ira, arrasaron ciudades como Camulodunum y Londinium, desatando el pánico entre las legiones romanas. Sin embargo, la respuesta militar romana no tardó en llegar. La batalla de Watling Street sería determinante, mostrando la brutalidad y el orden del ejército imperial. A medida que las legiones luchaban por restablecer el control, quedó claro que la conquista de Britania era un proceso repleto de tensiones y complicaciones, reflejando la resistencia de un pueblo que no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Esta época de luchas y enfrentamientos no solo marcaría el futuro de la provincia, sino que también destacaría la tenacidad de los britanos en defensa de su hogar. La rebelión de Boudica en el 60 después de Cristo fue un momento explosivo en la historia de Britania, un verdadero grito de resistencia contra el dominio romano. Boudica, reina de los Cicenos, se levantó indignada por las humillaciones sufridas por su pueblo y por la falta de respeto hacia su familia. Con un fervor contagioso, logró unir a varias tribus celtas bajo su estandarte, creando un ejército decidido a liberar su tierra. Las fuerzas de Boudica arrasaron ciudades romanas, comenzando con Camulodunum, donde la ira de los britanos se desató, incendiando templos y supermercados. La noticia de su arrollador avance se propagó como un reguero de pólvora, generando pavor entre los romanos. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar, y las legiones romanas, bien entrenadas y organizadas, se prepararon para enfrentar a esta formidable líder. La batalla de Watling Street se convertiría en el campo donde se decidiría el destino de la revuelta. A pesar de la valentía de sus guerreros, Boudica y su ejército encontraron un enemigo implacable. Esta revuelta no solo simbolizó la lucha por la libertad de los britanos, sino que también dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, convirtiendo a Boudica en un ícono de la resistencia contra la opresión. La consolidación del dominio romano en Britania no fue un camino sencillo, pero una vez superada la revuelta de Boudica y con una serie de victorias estratégicas, la situación comenzó a estabilizarse. Las legiones romanas, después de haber restaurado el orden, se dedicaron a afianzar su control mediante una serie de políticas que buscaban integrar a las tribus locales en el vasto imperio. Se establecieron nuevas ciudades,
como Londinium, que no solo funcionaban como centros administrativos, sino que rápidamente se convirtieron en núcleos vibrantes de comercio y cultura. Aquí, la influencia romana se manifestaba en la arquitectura, las infraestructuras y una red de caminos que facilitaban la comunicación y el comercio. Además, con la introducción de la moneda romana, el comercio se volvió más dinámico, transformando las economías locales. Sin embargo, esta integración no fue homogénea. Muchos britanos adoptaron aspectos de la cultura romana, mientras que otros se aferraban a sus tradiciones. Estos años de consolidación marcaron un momento crucial donde las identidades comenzaron a entrelazarse, dejando un legado que haría eco a través de los siglos. Así, Roma se asentó, no solo como un conquistador, sino como un catalizador de cambios que redefinirían la historia de Britania. A medida que las legiones romanas comenzaron su retirada de Britania hacia el siglo V, el legado de su ocupación se sentía profundamente arraigado en la región. La retirada fue gradual, impulsada por diversos factores, incluidos los problemas internos del Imperio Romano y las crecientes amenazas de invasiones bárbaras. Sin embargo, lo que dejó Roma en Britania fue más que un simple recuerdo de conquista, fue un impacto cultural que perduraría durante siglos. Las ciudades que florecieron, como Londinium, ahora se presentaban como núcleos de comercio y administración, donde la arquitectura romana y sus innovaciones seguían en pie. Las redes de caminos, construidas para facilitar el movimiento de tropas, se convirtieron en arterias vitales para el comercio y la comunicación. La lengua latina y las costumbres romanas se entrelazaron con las tradiciones celtas, creando una identidad híbrida que definió a gran parte de la población. Aunque la ocupación militar había terminado, el flujo de ideas, tecnología y creencias continuó, dejando a Britania en un cruce cultural que modelaría su historia futura. Así, Roma no solo conquistó un territorio, dejó tras de sí un legado que influiría en el desarrollo cultural y social de la isla mucho después de su partida.